A las muy buenas, bienvenidos al toro por los cuernos. En este programa vamos a hablar de lo que llevo visto en los primeros 15 días de agosto y del asunto de ponerse delante. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, bienvenidos al toro por los cuernos. Y vamos a empezar con un tema polémico, el asunto de ponerse delante. Muchas veces cuando hago la crítica a un torero, surge el profesional del toreo que me dice: pues póngase delante, o usted no se pone delante. Y claro, quiero aclarar ciertos asuntos al respecto. Cuando hago la crítica a un torero y el profesional del toreo ofendido o agraviado o molesto me dice póngase usted delante, pues yo contesto, ya me pongo delante, claro que me pongo delante de la taquilla. Y gracias al dinero que dejo en taquilla, usted, profesional del toreo, puede dar de comer a sus hijos. Y el día en que yo y otros tantos ingenuos decidamos no ponernos delante de la taquilla porque nos hemos cansado de tanto engaño y tanto aburrimiento, pues vamos a ver cómo usted da de comer a sus hijos, profesional del toreo. En los toros sucede un hecho absolutamente insólito que no tiene lugar en ningún otro espectáculo, ni en ningún otro negocio, y es que se quita la razón al cliente. En los otros negocios y en los otros espectáculos, el cliente siempre tiene la razón. Por lo tanto, los profesionales jamás osan enfrentarse al cliente ni llevarle la contraria. Solo es en el mundo de los toros el lugar donde se muerde la mano que da de comer, que es una cosa, como digo, absolutamente insólita. Aquí los intervinientes, que en cualquier otro lugar ni se les pasaría por la cabeza enmendar la voz del cliente, pues aquí pues te la enmiendan y encima te atacan y muchas veces incluso insultan. Pongamos por caso que voy a un restaurante, la comida no me gusta y me quejo de que la comida no está buena y sale el cocinero y me dice: pues cocine usted. No, yo no tengo por qué cocinar. He venido aquí pagando para que usted me dé de comer. Por lo tanto, es su obligación darme de comer. Yo he pagado un dinero para que me dé de comer. No tengo por qué cocinar. Es que usted no sabe cómo se fríe un huevo, o cómo se hace una carne. No, no sé hacerlo, pero sé perfectamente si está buena o no. Y eso es lo que vale. Ese es el criterio que vale, porque para eso pago. Es que me puedo quemar entre las sartenes y los fogones. Pues si usted considera que se puede quemar, deje la profesión de cocinero y dedíquese a cualquier otra. Si usted es cocinero, pues tendrá que asumir que los fuegos queman. Es así. Pues lo mismo con el toreo, exactamente igual. Es decir, yo no tengo por qué ponerme delante porque yo pago para ver un espectáculo, no para participar en él. Por supuesto, yo no tengo por qué saber torear, pero sí que diferencio perfectamente como espectador que soy lo que me gusta y lo que no. Y por supuesto, yo no tengo por qué asumir una serie de riesgos porque no soy profesional de eso. Y si usted no está dispuesto a asumir esos riesgos, cambie de profesión. Sí, probablemente la crítica le pueda resultar muy dura y muy amarga, pero es que forma parte de un espectáculo público, donde el que paga opina. Tendrá que asumir, si usted se mete a torero, pues digamos que los aspectos negativos de la profesión. Es decir, usted aspira a ser millonario, usted aspira a tener mucha fama, usted aspira a ser deseado por las mujeres, pues también tendrá que aceptar que la gente le critique cuando no le gusta su actuación y también tendrá que aceptar que el toro esté íntegro y en puntas, que esta es una cosa que tampoco aceptan los profesionales del toreo. Esto es así. Nada más.
Yo cumplo con mi obligación, que es ponerme delante de la taquilla y pagar. Por supuesto, acusarme a mí de los males de la fiesta me parece un auténtico desvarío. Por lo tanto, en vez de atacar al aficionado que paga, lo que debería de hacer usted, profesional del toreo, es hacer un ejercicio de introspección y reflexionar sobre los males de la fiesta. Porque desde luego, no todos, pero sí que hay muchos males de la fiesta que se deben a usted, profesional del toreo, y no a mí, que lo único que hago es mantener el espectáculo con mi dinero. Por lo tanto, más autocrítica y menos atacar a los aficionados. Por otro lado, es una evidencia, por mucho ruido que haga el PACMA, los enemigos más peligrosos están dentro. También, aparte de los profesionales, también muchas veces me han dicho póngase delante ciertos aficionados. Y vuelvo a contestar lo mismo, ya me pongo delante. Me pongo delante de la taquilla. Y me pongo delante de la taquilla más de 100 veces al año. ¿Cuántas veces se pone usted delante de la taquilla? Verdaderamente, cuando un aficionado te dice póngase delante y defiende apasionadamente a su torero, verdaderamente estas defensas apasionadas muchas veces rozan lo pornográfico ya. Y muchas veces yo lo único que pienso ante estos desvaríos y ante estos excesos, pues es aquella famosa frase de Ortega y Gasset, ¿no?, de que el enamoramiento es una fase de estupidez transitoria. Y también me acuerdo de una cosa que dijo Antonio Ordóñez, y es que en esta vida se puede hacer de todo menos el ridículo. Si usted quiere defender a su torero, defiéndalo con argumentos, pero no con esa gansada de póngase delante. Y menos usted, que tampoco se pone. Es absolutamente absurdo. Pero probablemente mis críticas causen tantísima indignación en algunos señores porque actualmente y desde hace 30 años nadie está acostumbrado a la crítica. Mis críticas están hechas, creo que de forma muy razonada y sin insultar nunca, pero como ya no se critica, salvo alguna rara excepción, pues en cuanto hay una crítica, inmediatamente se confunde con la ofensa personal e inmediatamente pues sienta muy mal. Desde luego, en otras etapas de la historia del toreo esto no era así. Es decir, el señor Gregorio Corrochano de vez en cuando pegaba unos palos de vértigo. Antes de la guerra había revistas satíricas que se metían muchísimo con los toreros y los toreros lo aceptaban porque era parte del juego y parte de la profesión. En los años 70 todavía existió una crítica muy dura, pero de 30 años a esta parte no existe ninguna crítica. Al único que se dedican es a alabar a los toreros y a justificarles cuando están mal. Los periodistas en realidad se han convertido en publicistas y como dijo Chesterton, cuando un periodista no indigna con lo que escribe, es que no es un periodista, es que es un publicista. En realidad es publicidad pura, más que crítica taurina. Y, por cierto, yo no soy periodista, yo soy una persona que se dedica a otra serie de cosas profesionalmente y que simplemente pues, comento las corridas pues, por puro desinterés y por pura afición. Yo no vivo de esto. Por tanto, tampoco se me puede acusar de ser un mal periodista porque sinceramente no lo soy. Pero es que los malos periodistas son ellos, que se han convertido en publicistas y que en vez de decir la verdad, la ocultan. Claro que esto hay que ponerlo en relación con lo que está sucediendo pues, en el conjunto de España e incluso en el conjunto de la civilización occidental. Hay que hablar aquí de la corrección política o de lo políticamente correcto. ¿Qué es lo políticamente correcto? Pues son esa serie de mentiras que repiten machaconamente los políticos y los periodistas que no tienen nada que ver con la realidad. Se impone un discurso oficial que en realidad tiene que ver poquísimo con lo que pasa en realidad, que se trata de ocultar de todas las maneras. Y con este discurso oficial lo único que se intenta es manipular la ideología y la mentalidad de las personas. Pues un poco en pequeña escala pasa lo mismo en los toros. ¿Y por qué desde hace mucho tiempo no se dice la verdad? Pues claro, cuando esto se comenta en los corrillos de aficionados, pues se habla, es que son unos vendidos, es que son unos tal y unos cual. Es que yo creo que ni siquiera eso, simplemente es para ahorrarse problemas. Es decir, el crítico taurino sabe que
decir lo que piensa va a ser una fuente constante de problemas y la mejor forma de evitárselos y de estar a bien con el mundillo de los toros pues es decir sí buena a todo, es decir que todo está muy bien y sé que pegar un palo se lo pegamos al ganadero que suele ser un señor muy educado que no protesta. Eso lo vemos todos los días. Cuando se va entera una corrida sin torear se dice que los toros han sido malos. ¿Por qué? Porque el ganadero va a aguantar el palo sin decir ni pío, mientras que criticar a los toreros puede tener pues un montón de consecuencias indeseables, indeseadas. Y en eso estamos. Y en eso estamos. Ojo, yo no tengo la verdad absoluta, nadie la tiene, pero sí, por lo menos soy honrado y soy sincero y digo lo que pienso. Y creo que alguna vez incluso acierto. Y por eso indigna tanto lo que digo a veces. Porque es lo cierto y es lo que de verdad no quieren algunos profesionales que se comente y que se diga. Por lo tanto, y ya resumiendo y cambiando de tema, sí que me pongo delante de la taquilla. Mis críticas son siempre dentro del máximo de los respetos, porque también cualquier crítica ya se confunde con la ofensa personal, y yo desde luego no me meto en la vida de los toreros, ni opino de ellos, solo opino de su actuación en los ruedos, y desde luego sepan ustedes que lo seguiré haciendo. Y otra cosa, el saber que no soy taurinamente correcto me reafirma en mis criterios y me hace entender que suelo estar generalmente en el camino del acierto. Y desde luego sepan ustedes que voy a seguir diciendo lo que me dé la gana y por supuesto nunca me voy a subir en el autobús del triunfalismo ni en el autobús de la corrección política o corrección taurina, que da igual. Por lo tanto, les digo, señores profesionales, no a todos, porque por supuesto hay profesionales que aceptan de muy buen grado mi crítica y que me respetan, incluso alguno me aprecia, pero los señores profesionales que no me aprecian, sepan ustedes que me voy a seguir poniendo delante de la taquilla y sepan ustedes también que voy a seguir diciendo lo que me dé la gana. Y ya cambiando de tema, pues vamos a hablar de lo que he visto en estos primeros 15 días de agosto. Tengo que empezar diciendo que no he estado en ninguna feria de renombrón. No he estado en Santander, no he estado en Huelva, no he estado en Huesca, no he estado en la Feria de Julio, no he estado en ninguna feria importante. ¿Y esto por qué es? Porque es que los carteles de las ferias importantes me aburren extraordinariamente. Es que vista una feria, vistas todas. Es la repetición constante de las mismas ganaderías y de los mismos nombres. Es un auténtico aburrimiento. Es decir, los carteles de Feria de Postín desde hace tiempo me aburren. Por lo tanto, solo quiero ver a las figuras en los sitios más importantes donde están obligadas a dar lo mejor de sí mismas y donde también es obligado verlos. Es decir, pues bueno, pues los veo en Sevilla, los veo en Madrid, los veo en Pamplona y ahora los voy a ver en Bilbao. Pero más allá de ahí, pues poco. Los veo poco porque es que me aburro. Es que sé exactamente lo que me van a ofrecer porque ya me lo han ofrecido 1000 veces. Y por eso pues prefiero dedicarme a ver novilladas sin caballos por los pueblos, a ver si descubro un próximo fenómeno. Y también me gusta bastante pues ver corridas de toros con toreros del segundo y del tercer nivel, a ver si me sorprende alguno. Porque es que sucede una cosa, y es que muchas veces siento más interés por ver a algún torero de esos que no están en las ferias que a los que están en las ferias. Por ejemplo, a Juan Ortega. Juan Ortega es un torero muy de mi preferencia, pienso que es un gran artista, por lo tanto prefiero ir a verle a él que ver una corrida a lo mejor de Postín, por ejemplo, en San Sebastián. A feria a la que este año no he acudido porque consideré que los carteles pues eran los de siempre y eran una cosa muy repetitiva, ¿no? Entonces me he dedicado a las novilladas y a las corridas sin figuras. El hastío que siento este año no lo había sentido nunca. Es decir, para ser sincero, los dos únicos toreros que están en las ferias que verdaderamente me mueven y que verdaderamente me interesan son Morante de la Puebla y Pablo Aguado.
Luego hay otros toreros que están en las ferias a los que respeto mucho, pero a los que no me apetece ver porque su trayectoria ya es demasiado larga y por lo tanto me los conozco muy bien. Y luego hay una serie de toreros que desde luego no me gustan nada, que me horroriza su presencia en un cartel, que me echa del cartel, y desde luego me parece absolutamente insólito pues su presencia en las ferias, ¿no? Quizá en este momento, desde luego, yo desde que soy aficionado, pero probablemente incluso en toda la historia, se ven en las ferias toreros peores. Siempre ha habido muy malos toreros, pero no tantos en las ferias. Es increíble. Y desde luego urge la renovación del escalafón, porque la gente no va porque está aburrida y porque se conoce a los toreros de memoria y porque ya saben lo que van a dar de sí. Por lo tanto, el escalafón se tiene que renovar. Antiguamente el escalafón se renovaba espontáneamente por una nueva generación de figuras cada 6 o 7 años. Ahora llevamos 25 o 30 años con las mismas. Esto debiera hacernos reflexionar, algo está pasando, porque el escalafón no se renueva. Y desde luego supone un auténtico peligro para la fiesta de los toros. Y alguien debería tomar medidas, y alguien debería apostar seriamente por las novilladas, porque ahí está la mano de obra futura del toreo. Como nos carguemos las novilladas, al final nos cargamos las ferias grandes porque no hay renovación. Y luego, claro, luego también hay que hablar del toro que sale en esas ferias de figuras, ¿no? Pues que es un toro también demasiado previsible, de 4 ganaderías de sobra conocidas, un toro normalmente muy sospechoso de pitones, generalmente, y un toro que desde luego ofrece muy poco interés y muy poca emoción, y por lo tanto pues me voy por ahí a intentar descubrir ganaderías distintas y a ver ganaderías que normalmente pues no son habituales. Las ferias se han convertido para mí en un auténtico suplicio. Las ferias de postín, las de capital de provincia, porque además vista una feria, vistas todas. Es que los que torean en Castellón son los que van a torear en Santander, en todas partes. En Santander, en Cuenca, en Valladolid, siempre lo mismo. Por lo tanto, me resulta muy aburrido, ¿no? También otro problema que tenemos es que las ferias se organizan con mucha antelación y eso hace que los toreros que en ese momento interesen, pues muchas veces no estén anunciados en la feria, y al revés, están anunciados en la feria toreros que no interesan, pero que tienen el contrato firmado desde hace 8 meses. Eso tampoco tiene sentido. Antiguamente la feria de San Isidro no salía hasta que no se había celebrado Sevilla. Ahora he puesto ese caso, pero podía poner muchos más. Ahora todo se hace con mucha anticipación, y son pues unos carteles que son sota, caballo y rey, que son de un aburrimiento máximo. Y por tanto pues me dedico a ver novilladas por los pueblos. Y vuelvo a insistir, nunca había habido toreros de tan bajísimo nivel en las ferias principales. Y la suma de toreros muy vistos y toreros de bajísimo nivel hacen que deserte y me vaya al último pueblo de Salamanca una novillada sin caballos. Bueno, pues como ya he dicho, me he dedicado en estos 15 días a ver corridas de toros y a ver novilladas, entonces en pueblos. Voy a empezar por la corrida de hoy, por la corrida que he visto hoy en Las Ventas, la del Día de la Paloma, la del 15 de agosto. Una corrida de Martín Lorca feísima, parecían búfalos africanos, unos toros de casi 700 kilos, unos toros muy mal presentados, porque eso también es mala presentación. No solo el toro chico y pobre de cara está mal presentado, también el toro vasto con pinta de buey está mal presentado. Pues toros enormes, toros muy feos, y toros pues que han dado un juego acorde a sus pésimas hechuras. Muchísimos problemas de fuerza en algunos, muchísimo genio defensivo en otros, alguno pues muy soso y muy parado, pues es que claro, es que con esas hechuras es imposible embestir, ¿no? Una pésima corrida de toros. Y bueno, ya ha habido un sobrero de Osborne que también era feísimo, ¿no? O sea, horrible, una cosa triste. Los toreros, pues yo creo que esta vez los toreros han estado muy por encima de sus oponentes. Robleño, quizá lo mejor que ha hecho Robleño ha sido matar a su primero, al que ha matado de una muy buena estocada, pero luego también ha estado muy por encima de sus dos toros. Ha sorteado los hachazos y la arrancada corta de su primero, y el cuarto, que era un mulo, que era el más grande de todos, le ha logrado sacar algún muletazo compuesto. Yo creo que
que Robleño está muy por encima del lote. Y también ha estado muy por encima del lote Sebastián Ritter. Sebastián Ritter ha tenido un lote muy flojo, un lote de inválidos, y ha estado muy templado, ha hecho las cosas muy despacio. Si las faenas no han tenido más altura es porque la invalidez de los toros pues impedían que aquello tuviera emoción, pero él ha estado muy acertado técnicamente y los ha pasado despacio. Lo peor de Ritter, pues que se ha trancado con la espada y ha pinchado mucho. Y desde luego la nota destacada de la corrida ha sido la que ha puesto Juan Ortega. Juan Ortega ha tenido un primer toro que yo creo que ha sido, dentro de lo malo, el más potable, un toro enorme también, un toro muy soso, y con este toro pues ha dejado un puñado de naturales, 2 trincherazos y un pase de pecho que han sido auténticos carteles de toros. Es decir, Juan Ortega nos ha regalado en varios muletazos el toreo más caro, porque ahora lo que hay sobre todo son pegapases manieristas. No, este es el toreo de verdad, sin manierismo ninguno, brotado del corazón y con un sentimiento y una personalidad extraordinarios. Recuerda a los toreros de arte de los años 30, cuando se echa la mano a la cadera y el pecho hacia afuera y embarca con la panza de la muleta, pues recuerda a Cagancho, a Curro Pulla, a Fernando Domínguez, a esa clase de toreros que tanto aroma dejaron en la Edad de Plata, ¿no? Hubo varios naturales exquisitos, absolutamente sentidos, 2 trincheras, un pase de pecho. Aquello no tuvo continuidad porque el toro no tenía continuidad en su embestida, pero desde luego dejó un ambiente extraordinario. Lo que pasa es que Juan Ortega no lo ve con la espada tampoco y bueno, pues se salió muy fuera en la estocada y luego pues la estocada estaba muy tendida, muy atravesada de un montón de golpes de verduguillo y aquello quedó en nada, pero esos muletazos han quedado. Y el sexto fue un zambombo horroroso, que no tenía un pase, que se defendía, y lo que hizo fue machetearlo y quitárselo del medio. Y bien que hizo, porque estoy harto de decir que ahora las faenas son muy largas, y que es un absurdo, y que es cansar al público intentar faena cuando el toro no la tiene. Hizo Juan Ortega lo que tenía que hacer, que es, cuando el toro no vale, machetearlo y no cansar al público. Como dijo Victoriano de la Serna, otro de los grandes artistas de los años 30, un torero artista nunca puede fracasar como artista. Y por lo tanto un torero artista no puede estar hecho un pegapases. Por cierto, el macheteo fue hecho con torería. También me gustó. Y fíjense ustedes lo que voy a decir. Yo creo que si hay que hacer un cartel de toreros que torean bien, serían Morante de la Puebla, Pablo Aguado y Juan Ortega. Y desde luego este cartel sí que iría a verlo a cualquier sitio que lo anunciaran y en cualquier fecha. Porque junto a un cuarto, que es Emilio de Justo, son los 4 toreros que de verdad torean bien ahora mismo y que hacen un toreo auténticamente clásico, y no el toreo pegapasista, especulativo, de echarse el toro fuera y con poses de tablao que hacen los demás. Por lo tanto, este cartel a mí me encantaría verlo. Y la corrida ha sido un auténtico fracaso, la corrida de esta tarde en Madrid, pero la ha salvado pues la clase quintaesenciada de ese gran artista que es Juan Ortega. Y Juan, no cambies y no te salgas del raíl en el que estás metido y de los objetivos que te has marcado. Nunca des una imagen de vulgaridad, nunca seas un pegapases, nunca. Y si la gente se enfada, que se enfade. Pero sobre todo es mantener la categoría. Y ayer estuve en Cenicientos. Cenicientos es un pueblo de la provincia de Madrid y es un pueblo admirable porque el espectáculo que se ofrece en Cenicientos es muchísimo más decente y muchísimo más auténtico que el espectáculo que se ofrece en la mayoría de las capitales de provincia españolas. Vimos una corrida del torero que a mí me gustó mucho, una corrida muy astifina y de mucha cara, muy seria, y una corrida a la que sé que definirla con un único adjetivo es el de bravura. La corrida fue muy brava. Fueron todos muy prontos en el caballo y se comieron al caballo. Luego sí que es cierto que fue una corrida que tuvo varios toros con problemas de fuerza, pero la corrida tuvo una enorme bravura. Sí que es cierto que hubo algún toro que se defendió algo en el último tercio por poca fuerza, pero no es menos cierto que hubo 2 toros de auténtica categoría, que fueron el tercero y el cuarto.
El tercero fue un toro muy pronto, un toro muy alegre, un toro muy repetidor, un toro que galopaba constantemente. Y el cuarto, un precioso burraco, fue un toro de una clase excepcional. Un toro, pues, para soñar el toreo y para torear verdaderamente despacio. Por lo tanto, una corrida muy brava con 2 toros de bandera, vamos, una corrida sensacional. Cosa que no debe extrañarnos, porque como todos los buenos aficionados saben, el torero ha sido la gran reserva de casta de la Casa Domé. Cuando las otras ganaderías de Domé que estaban bajas de raza iban al torero a por un semental, ¿no? Y desde luego lo que resulta sorprendente es que el torero se esté lidiando en plazas secundarias y por carteles pues de toreros de segunda y tercera fila, cuando lo lógico y lo suyo, tal como le pasa también a Torre Estrella, es que lo estuvieran toreando pues los toreros de mayor categoría. Esta vez los toreros, verdaderamente los toreros que se encontraron con la corrida del torero no estuvieron al nivel que cabe exigir. Octavio Chacón, con el primero, que se defendía algo por la poca fuerza, estuvo muy desconfiado, y con el extraordinario cuarto, pues estuvo muy por debajo de la clase del toro, en una faena pues muy despegada. La oreja que cortó pues fue una oreja sin ningún fundamento y sin ninguna sustancia. Hacía mucho que no veía a Andrés Palacios, torero de Albacete, torero de cierta clase, pero lo cierto es que le costó mucho quedarse quieto y, bueno, pues aparte de algún natural muy aislado en el quinto, pues toda la tarde pues estuvo, como digo, dudando mucho. Y luego Tomás Campos. Tomás Campos yo creo que equivocó la faena con el tercero, que como ya he dicho fue un toro muy bueno. Intentó ponerse muy cerca, intentó dar los muletazos de uno en uno, y el toro exactamente lo que quería era lo contrario, era que le citaran de lejos y que le ligaran los muletazos. Yo creo que equivocar el planteamiento de la faena pues hizo que no estuviera a la altura del toro, porque como ya he dicho, si al toro se le hubieran dado metros y se hubieran ligado los muletazos, pues podía haber obtenido un gran triunfo con él, porque fue un gran toro. Y luego en el sexto, pues tuvo muy mala suerte, le cogió el toro y le cogió de una manera muy fea, y por lo visto pues le ha partido una pierna y, bueno, pues va a tardar mucho en curarse, y esperemos pues que se reponga con brevedad. También otra nota negativa de la corrida fue lo mal que se la mató, que de eso también ya hemos hablado bastante y no nos vamos a repetir, pero otra de las características negativas que tiene el toreo de nuestro tiempo es lo mal que se mata. ¿Qué más corridas de toros he visto? Pues vi un Eníscar de Adolfo Martín, una corrida con un trapío más acorde a un festival o a una novillada, no a una corrida de toros. Y luego de juego preocupante. Los toros tenían cierta calidad, tenían cierta nobleza, pero se iban desinflando y pues al final se quedaban en nada. Pues una corrida de muy poca raza, una corrida que recordó al toro mexicano. Ese toro de una cierta nobleza y de una cierta clase, pero absolutamente aburrido porque está ayuno totalmente de raza. Una corrida que fue muy a menos, una corrida muy desrazada, y una corrida que desde luego debería preocupar al ganadero. Esperemos que los toros con casta estén en el campo, como alguno que vimos en San Isidro, pero yo creo que Adolfo, lo digo sinceramente, tiene que meter más motor a su ganadería, que por cierto pues es una de las ganaderías más importantes de los últimos tiempos. Con respecto a los toreros, pues la verdad es que me gustó mucho Rubén Pinar. Rubén Pinar es un torero que torea muy despacio y que torea muy templado y que conoce al toro, y que ese toreo despacioso y templado es capaz de hacerlo pues con cualquier tipo de toro. Estuvo muy bien, aprovechó muy bien esa nobleza sosa que tuvo su lote. Fue una pena que matara mal, porque podía haber cortado 4 orejas y el triunfo se quedó en una. Pero Rubén Pinar es un buen profesional, y es un profesional que hay que tener muy en cuenta. Manuel Escribano pechó con el lote más deslucido, se lo quitó de en medio con profesionalidad, y abría el cartel el Cid. No me voy a extender sobre el Cid, todo el mundo sabe que no está en su mejor momento, ¿no? Y pues su actuación fluctuó entre el efectismo y la desconfianza, delante de un lote de poca raza, un lote soso pero un lote noble, con el que se tenía que haber estado mejor.
también hace 15 días estuve en Azpeitia. Azpeitia es una feria encantadora en el corazón del País Vasco, en la provincia de Guipúzcoa. Allí se está divinamente, la gente es muy simpática, nos tratan muy bien, comemos de maravilla, nos lo pasamos muy bien. Es una feria que yo creo que está bien planteada porque da oportunidades a toreros del segundo y el tercer nivel que normalmente tienen pocas. Yo creo que es una feria que de verdad merece la pena visitar. Pero no es menos cierto que este año salí con una cierta decepción porque falló el toro. De todo lo que se vio, solo me quedo con la segunda parte de la corrida de Murteira Grave, que fue interesante. La primera no, la primera parte de la corrida de Murteira fue sosa y con poca fuerza, pero la segunda parte sacó 3 toros de mucho temperamento que verdaderamente recordaron los Murteiras de los años 80 y que dieron mucha emoción a la tarde. Se le dio una corrida de Ana Romero, excesivamente chica. Todos sabemos que el toro de Santa Coloma no es grande, pero hombre, es que esto ya digamos que era un exceso por abajo. Y luego una corrida de Gavira de muchísima clase, de muchísima calidad, pero que estuvo minada por la falta de fuerzas, ¿no? Y cuando los toros tienen tan poca fuerza, pues verdaderamente sus cualidades se ven empañadas, porque cuando un toro se cae, pues la fiesta se cae también con él, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el año que viene hay que repetir a Murteira y hay que pensar en 2 ganaderías nuevas, en Azpeitia. Toreros, pues la corrida de Ana Romero la torearon Daniel Luque, David de Miranda y Adrián Saleng. Daniel Luque se encontró con un cuarto que era una becerrilla de Tentadero, pues un torito muy chico y muy noble, y la verdad es que se divirtió mucho con él, pues le toreó bien con la mano izquierda, le dio muchos pases, hizo con él lo que quiso. Como digo, Luque se lo pasó divinamente, pero faltó algo, faltó la emoción que da el toro y la repetición y la agresividad del toro. Pues aquello fue un amable Tentadero, cortó 2 orejas. Con respecto a David de Miranda, voy a correr un tupido velo. Fue incapaz de quedarse quieto en ninguno de los 2 toros y está en una situación más que preocupante. Y luego toreó también a Adrien Saleng, que es un torero francés que acaba de tomar la alternativa y demostró que tiene muy buen oficio y que desde luego conoce al toro y conoce la profesión. Es un torero que quizá puede sorprender el año que viene porque creo que es capaz de resolver cualquier situación que se le presente. La corrida de Murteira, como digo, la primera parte fue bastante insustancial, tirando a floja, pero la cosa cambió en el cuarto con un toro extraordinario, un toro de bandera, un toro que se llamaba Sandokan, por cierto, un toro que fue muy alegre al caballo y que luego en la muleta se comió la muleta. Una embestida vibrante, repetidora, una embestida extraordinaria. Pero se encontró con José Moral. Tampoco me voy a extender sobre José Moral, todo el mundo sabe que pasa un pésimo momento profesional y desde luego estuvo muy por debajo de las cualidades del toro. Quien sí que estuvo bien esa tarde fue Juan Leal. Se volvió a dar un arrimón. Ya le hemos visto este año un arrimón en Madrid, un arrimón en Pamplona y ahora otro arrimón en Azpeitia. Se arrima mucho, se la juega con todos los toros, es capaz de ponerse en los pitones del toro desde el primer muletazo, es decir, no necesita que el toro esté cansado y con la lengua afuera para ponerse cerca, sino que se pone desde el primer muletazo, y desde luego con esta raza y con este valor, pues yo creo que va a funcionar, y va a funcionar bien los próximos años, porque como dijo el Guerra, los del valor a mandar y los del arte a acompañar, es decir, aunque a los aficionados, vamos a decir clásicos, nos gusten más los toreros artistas, los toreros que mandan y desde luego por méritos propios son los que se arriman. Y Juan Leal se arrima mucho y yo creo que hubiera salido por la puerta grande de no ser por la espada. Juan Leal no pierde ocasión de pegarse un arrimón y eso yo desde luego tomo nota, pues en unos tiempos de mucha falsedad y de arrimones falsos. Este se los pega de verdad. Y toreó la corrida de Murteira también Tomás Angulo, que es un torero de Badajoz que torea muy poco y al que veía yo por primera vez como matador. Y se encontró con el Sexto de la Tarde. El Sexto de la Tarde quizá ha sido de los toros más temperamentales de todo el año. Fue un Sexto Murteira que desde luego recordó, como ya he dicho, pues a los toros de Murteira que hicieron célebre a la ganadería en los años 80. Un toro de mucho temperamento, un toro con el que me hubiera gustado haber delante de él a toreros muy toreados y con fama de poderosos, a ver si hubieran sido capaces de poderle.
Tomás Angulo, pues claro, no tiene el oficio preciso ni necesario para poder con aquello, pero sí que hay que señalar que dio la cara. Se puso siempre delante y, desde luego, estuvo con enorme dignidad. Otro torero quizá más experto hubiera dado más sitio al toro y así hubiera estado más desahogado, pero él, desde luego, pues dio la cara y, desde luego, eso es digno de respeto. Y la última corrida fue de Gavira, que, como ya he dicho, fue una corrida de una enorme clase, pero también una corrida con el defecto de la poca fuerza. El primer espada de la tarde fue Curro Díaz, que tampoco se encuentra en el mejor momento. El cuarto tuvo mucha nobleza, poca fuerza, pero mucha nobleza, y quizá le dio demasiados tirones. Ginés Marí se encontró con un toro que también me gustó, que fue el toro segundo, al que toreó bien con la mano izquierda. Con esa mano izquierda que él tiene, que parece de goma, tiene una enorme facilidad, es de las mejores manos diestras que hay, pues le toreó muy bien con la mano izquierda. Lo que pasa es que yo verdaderamente no sé qué ocurre con Ginés Marín, que tiene unas enormes cualidades, pero no termina de romper en figura del toreo. Quizá a veces, cuando las cosas no le ruedan, se viene un poco abajo. A veces se muestra frío. A veces da unos volapiés perfectos, pero a veces pincha. Entonces está, pues eso, está siempre ahí con un pie dentro y otro fuera. Pero yo creo que este torero merece un tiempo de espera, porque cuando hace algo grande es muy bueno. Tiene una mano izquierda extraordinaria. Todavía nos acordamos del toro de Alcurrucén el día de su confirmación de Alternativa en Madrid. Y una cosa que me gusta mucho es su naturalidad, sin ninguna afectación, en unos tiempos que se torea bastante afectado. Y ese es el camino que debe seguir. Debe olvidárselas de ciertas indefiniciones, de ciertos efectismos, de ciertas malas influencias de ciertos compañeros, que triunfan con otros toreos más espectaculares pero menos buenos, y centrarse en lo suyo, que es ese toreo con la mano izquierda que a veces me ha llegado a recordar a Paco Camino. Y luego el tercer espada de la terna fue un torero bastante joven, que es Ángel Téllez. Bueno, pues Ángel Téllez quiere torear despacio, a veces lo consigue, pero tiene que dar más sitio a los toros, porque el lote de Gavira se le paró porque se puso muy cerca y él solo paró a los toros. También es un torero muy joven que está en plena evolución y veremos a ver cómo evoluciona. Y bueno, también he estado en novilladas sin caballos. Y desde luego en el mundo de las novilladas sin caballos merece un comentario detallado y desde luego un comentario muy elogioso el certamen de la Ribera del Tajuña. El certamen de la Ribera del Tajuña se lleva a cabo pues, en pueblos de la provincia de Madrid, ribereños precisamente del río Tajuña, y estos pueblos pues, hacen un enorme esfuerzo en montar pues hasta 10 novilladas sin caballos. Estos pueblos son Valdelaguna, Valdilecha, Morata de Tajuña, Perales de Tajuña, Tielmes y Villarejo de Salvanés. Y lo hacen muy bien, y desde luego hay que animarles a que sigan así, porque si hubiera muchos pueblos como estos, quizá se arreglaría en gran parte el tema de las novilladas. Y el tema de las novilladas sin caballos. Lo hacen muy bien. Pues bueno, pues estuvimos el 7 y el 8 de agosto en Tielmes. Y aquello es encantador. Los toros tienen lugar en la plaza del pueblo, en una plaza cuadrada de palos, y desde luego tiene mucho más ambiente que una plaza portátil. Y además, en Tielmes yo creo que se preocupan especialmente de hacer las cosas bien y siempre traen ganaderías muy del gusto del aficionado. Ya es una institución la ganadería de Baltasar Iván, que todos los años lidia una novillada bravísima, y esta vez otra vez volvió a lidiar una novillada bravísima. Destacaría el cuarto, el novillo 9, que desde luego, desde mi punto de vista, se mereció la vuelta al ruedo, porque fue completo de principio a fin. Lo que pasa es que, como nadie lo pidió, no se la dieron. Pero fue desde luego un novillo completo, un novillo bravo desde que salió hasta que se arrastró. Eso sí, la novillada fue bravísima, pero no fue nada fácil, porque era un torrente de casta. Repetían y repetían, eran muy pegajosos, no había forma de despegarse de ellos. Por lo tanto, fue una prueba de mucha exigencia para los muchachos. Y los muchachos pues estuvieron como pudieron. Tengo la sospecha, tengo el pálpito, que mucho matador de toros de campanillas que está en las ferias no hubiera estado mucho mejor que estos muchachos. Y me hubiera gustado ver alguno en concreto, que a lo mejor hubiera corrido, pero más que Mariano Haro,
delante de estos novillos, porque es que no paraban. Bueno, pues los chavales pues hicieron lo que pudieron. Leandro Gutiérrez se encontró con el mejor lote, porque el primero también fue muy bueno. Bueno, tiene ciertas buenas maneras, de maneras no está mal, pero bueno, pues muchas veces le agobió mucho la repetición de los novillos. Marcos del Rincón, que no era la primera vez que le veíamos, creo que tiene valor. Es un torero que sufre poco delante de los toros y con el lote, vamos a decir, menos bravo, pues estuvo correcto e incluso dio algún natural de buena factura. Tiene que matar, eso sí. Y luego toreó Julián Garibay. Está muy nuevo y hubo muchos enganchones. Los novillos le alcanzaron muchas veces los engaños. Pero es que la impresión es que Dios que ha toreado muy poquito, entonces habrá que verle más toreado. Pero vuelvo a repetir que no volvieron la cara y desde luego la novillada fue de una exigencia tremenda. Una novillada dura pero en bravo y en encastado. Por lo tanto, mis respetos. Y al día siguiente una pequeña decepción. Iba con mucha ilusión a ver una novillada de Felipe Bartolomé de Encastre Santa Coloma, ganadería que hacía muchísimo tiempo no veía, y la novillada fue mansísima. Una novillada con una querencia constante hacia los adentros, hacia la puerta del encierro, pues dio la impresión que es una ganadería que está sin seleccionar. Una novillada mansísima, una novillada en ese sentido que recuerdan a las de antiguamente, porque últimamente pues verdaderamente el toro no suele tener tantos problemas de mansedumbre y de querencias, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido fue una prueba para los chavales, porque tuvieron que navegar con novillos muy mansos y con novillos que apretaban mucho hacia adentro. Me volvió a gustar Guillermo García. Guillermo García es un chaval de la Escuela de Madrid que tiene un gran concepto del toreo, de muleta por delante y de dar un muletazo muy largo, y además torea despacio. Creo que no se dejó amilanar por la querencia del primero, llevándose alguna voltereta, y luego en el cuarto estuvo muy bien, porque también fue un novillo muy complejo, un novillo que pegaba muchos arreones, un novillo que apretaba mucho para adentro y fue capaz de pegarle muletazos muy buenos. Es un novillero que verdaderamente hay que seguir. Veía por primera vez a un mexicano, o por lo menos el aspecto es de mexicano, que se llamaba Joel Castañeda. Y tuvo que luchar con un lote dificilísimo. El primero tuvo una mansedumbre endiablada, fue el más manso de todos, arrollaba pavorosamente siempre a favor de la querencia. Cuando le llevabas contra querencia se frenaba y te buscaba, fue una auténtica prenda. Y el quinto, que además tenía unas hechuras muy superiores a las de un novillo sin caballos, parecía medio dormido, pero cada vez que te pegaba un arreón era para quitarte la cabeza. O sea, fue un lote imposible. Bueno, pues no volvió la cara. Y los mató con dignidad. Y estuvo allí. Incluso dejó entrever que quiere torear con cierto temple, con cierta cadencia. Pues este muchacho también merece nuestro elogio y desde luego merece que volvamos a ir a verle. Y quien tuvo más suerte es Javier Adán, porque tuvo el único novillo manso también, pero que no arreaba, simplemente pasaba sosamente. Bueno, le dio pases. Y en el otro, que ya fue más complicado, pues hizo lo que pudo. Vuelvo a repetir, la novillada de Baltasar Iván en bravo y encastado, y la otra, la de Felipe Bartolomé en manso y querencioso, fueron muy duras pruebas, y me hubiera gustado ver delante de ellas a mucho matador de postín. A ver qué hubieran hecho. Y desde luego mis respetos y mi reconocimiento para los muchachos que la mataron, con tanta dignidad. Y también he estado por Salamanca, y en un pueblo que se llama Valero, vi una clase práctica donde me gustó mucho un chavalín que se llama Mario Navas. Es de Valladolid, pero está en la escuela de Salamanca, y es hijo de un banderillero de Valladolid que se llama Félix Navas. Y me gustó mucho Mario Navas por el concepto del toreo. Un concepto muy clásico, de pata para adelante y de pecho hacia afuera y de buen gusto. Por cierto, un torero muy de Valladolid, porque Valladolid suele sacar toreros de mucha clase, que luego a lo mejor se malogran porque esto es muy difícil, pero clase tienen. Bueno, pues un torero que está en ese aire y que desde luego tengo ganas de volver a ver. Y luego en Saucelle, en un ruedo que es
mínimo, que es un guá, pues echaron una novillada enorme, descomunal, una novillada de las que pone a prueba un muchacho, y creo que un portugués que también está en la escuela de Salamanca, que se llama Leonardo Pasareira, pues creo que también fue capaz de resolver la papeleta con mucha dignidad. Quizá no es un superclase, pero creo que puede ser un torero poderoso, porque los novillos eran para darles dos puyazos, porque tenían boca de utreros. Los novillos eran muy fuertes, eran serios, y desde luego, pues en su primero fue capaz incluso de correr la mano en dos buenas series con la mano derecha, y en el otro, pues un novillo que encima estaba reparado de la vista, pues fue capaz de navegar por allí y de quitárselo del medio. Por lo tanto, este es un muchacho que puede ser un buen torero de oficio, ¿eh? Y por supuesto también, igual que he alabado a la Ribera del Tajuña, pues también tengo que alabar pues la excelente labor que hacen pues la Diputación de Salamanca y la Escuela de Salamanca, pues montando o dando novilladas y clases prácticas pues en todos los pueblos de la provincia, ¿eh? Da mucho gusto, ¿eh? Cuando vemos que otras provincias muy taurinas pues apenas dan novilladas, ¿no? Pues esto está muy bien y también hay que reconocerlo. Como ven ustedes, me lo he pasado muy bien sin necesidad de ver ni una sola corrida de postín, solamente viendo novilladas sin caballos y viendo corridas de toros. He estado encantado. Ahora, claro, ahora me tengo que marchar a Bilbao, es inevitable porque es una feria de una enorme importancia que desde luego hay que ver, y además es una feria que está muy vinculada a mí pues desde que era niño y soy abonado en esa plaza de toda la vida, ¿no? Pues vamos a ver la feria de Bilbao. Sí que es cierto que voy con mucha más ilusión con respecto a las ganaderías, a las corridas toristas, que con respecto a las corridas toreristas, donde sí que hay nombres que me gustan, pero también hay muchos nombres que no me apetece nada ver. Pero bueno, estaremos en Bilbao y les contaremos pues en el próximo programa de Al Toro por los Cuernos lo que suceda en una feria de Bilbao que además puede ser la última del formato actual, porque como saben ustedes, la plaza de Bilbao ha salido a concurso y esta es la última que va a dar la Junta Administrativa. Por lo tanto, también es una feria fin de ciclo. Vamos a ver si las cosas salen bien, vamos a ver si la feria de Bilbao es un éxito, que desde luego sería muy necesario para el futuro de la fiesta en la capital vizcaína, y desde luego estaremos presentes en ella y se lo contaremos aquí, en Al Toro por los Cuernos, donde, como saben ustedes, equivocados o acertados, oportunos o inoportunos, siempre decimos lo que pensamos.